Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os voy a enseñar cómo nos podemos hacer una cuenta de desarrollador en Meta Horizon para ampliar la experiencia de nuestras Meta Quest 3 o la que sea y poder instalar aplicaciones de terceros y demás, pues ampliar lo que viene siendo el uso de nuestras gafas. Así que nada, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir pasito a pasito, es meternos en esta web, os lo dejaré a mano en el comentario fijado o descripción, ¿vale? Para hacerlo en mi web. Así que nada, de rechazo a las cookies, iniciamos sesión, ¿vale? Si tienes que tener una cuenta de Meta, si no tienes cuenta, te dejaré un vídeo que probablemente ya haya subido para crearte una cuenta con enlace de afiliado y así pues ganas 30 euros si es nueva y yo, pues y la persona, pues también gano 30. Así que todos salimos ganando. Así que nada, voy a loguearme un segundo. Ponerle aquí a traducir para que sea más claro para todos. Si queremos compartir datos adicionales, no quiero compartir datos adicionales. Bueno, en esta web, mejor dicho, ya iniciamos, le damos aquí a iniciar sesión. Saltamos las cookies pesas. Y aquí lo que hacemos es verificación y usar una de estas dos, ¿vale? Entonces yo voy a dar a configurar en 2 pasos. Y tienes que activarlo aquí en tu usuario, aplicación de autentificación continua. Y ya tengo creada la verificación en 2 pasos, ¿vale? Que eso no lo cuentan en todos lados. Nada, aquí le ponemos un nombre de organización, Gamba Gamer, a ver si me vale. Acepto, tienes aquí el mensaje para leer toda la descripción, enviar, leemos esto detenidamente, aceptar, enviar y esperamos un momentico. Ok, y aquí tendremos ya el panel de desarrollador. Y ahora lo que tenemos que hacer en el móvil, en la aplicación Meta Horizon, tenemos que tener nuestras gafas vinculadas. Le pinchamos aquí, luego aquí arriba. Y aquí nos vamos a configuración de las gafas. Si te aparece como a mí, desconectado, que no podías darle, importante, tienes que tener el Bluetooth activado, vinculadas el Wi-Fi a la misma red y permitida la ubicación en la aplicación y activado en el móvil, la ubicación del móvil, ¿vale? Que si no, no te sale esto, te aparecerá como a mí. Continuar con la configuración. Continuar. Por aquí, omitir, porque es la primera vez que las configuro. Vale, omitir, cerrar. Y aquí, modo desarrollador, lo activamos, aceptar. Y ya estaría activado, chavales. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.